Recordamos a Ruby Pérez, a un año de su partida ya, el tiempo pasa volando. Es un cliché decir eso, incluso lo utilizaba una línea aérea, pero de verdad que pasa el tiempo así, ¿no? Y bueno, queda el legado, los que han dejado todo un legado, los que de verdad quedan en nuestros corazones, los que de verdad han hecho una gran obra, son personas que nunca dejan de existir, siempre están presentes en nuestras vidas. Ruby Pérez es uno de ellos, un gran artista, amó a Venezuela, dejó una cantidad de legado musical que nosotros recordamos aquí también en el intermedio musical, y así como Ruby Pérez y sus grandes obras musicales, también en otras áreas, y es el caso que nos ocupa en esta entrevista el doctor Armando Sánchez, que ha dejado también todo un gran legado en materia de salud, formador de generaciones en la medicina, en la Escuela de Medicina de la Universidad Centro Occidental, o el Decanato de Medicina de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, fundador de la Cátedra de Medicina Rural de la UCLA, y bueno, ha sido el doctor director de salud, ha sido asesor y ha estado haciendo un gran trabajo desde hace muchísimo tiempo, y aquí veíamos algunas de las noticias que el doctor nos daba. Ya en principio de la década del 90, específicamente en el 94, el doctor aplicaba en Barinas, como director de salud, 170.000 dosis contra la fiebre amarilla en el estado Barinas. Ya el doctor también en el estado Barinas hablaba de la fiebre amarilla, hablaba de la fiebre hemorrágica guanarito, hablaba del dengue. El doctor tiene distintos trabajos, entrevistas que le han hecho, fiebre amarilla en Venezuela, el Diario Católico. En el Diario Católico, del Táchira, vacuna contra la fiebre amarilla protege del dengue. En fin, el doctor ha venido haciendo distintas observaciones en relación a la fiebre amarilla. Yo considero que es uno de los médicos venezolanos que más conoce de fiebre amarilla. Hemos estado hablando de fiebre amarilla en los últimos días, de la jornada de vacunación de fiebre amarilla, y vamos a dejar que el doctor nos hable precisamente de la fiebre amarilla. ¿Ha sido erradicada en algún momento la fiebre amarilla en el país, o ha estado siempre la fiebre amarilla y ahora tenemos un brote que ha llevado a las autoridades a decidir incentivar o incrementar la jornada de vacunación contra la fiebre amarilla? Iniciemos por allí, doctor. Buenos días y bienvenido. Gracias nuevamente por contar con usted en nuestro programa, con su conocimiento y su sabiduría. Bienvenido. Bien, primero diremos que Dios oriente, José, nuestra conversación. Amén. Y de que tenga gran utilidad para la conciencia política y para la acción de nuestro pueblo en su vida cotidiana, en su vida diaria, para disminuir morbilidad, enfermarse, y disminuir mortalidad, en el permanente sueño de prolongar la vida para no morir. Así mismo es. Bien, tenemos que señalar que hay en el mundo, en nuestros 5 continentes, enfermedades endémicas. Y especialmente hoy vamos a referirnos específicamente a la fiebre amarilla, especialmente en África y en América. Y muy lógicamente, si hay tiempo, de la fiebre hemorrágica de Venezuela, virus guanarito, que está localizada en el estado portuguesa, Barinas, Cojedes, Guárico y seguramente Apure. ¿Y de qué es importancia? Desde el punto de vista histórico en la salud pública venezolana. Y más cuando hemos participado muy directamente en estas situaciones. Tenemos que señalar que en los tiempos históricos, antes que nosotros viviéramos, los franceses, el mundo político francés, militar concretamente, quiso apoderarse totalmente de Haití. Y sin embargo, la fiebre amarilla derrotó totalmente a los franceses, e inclusive el que comandaba las tropas, un pariente, un familiar de Napoleón, murió en ese combate entre los cerebros inteligentes y los microcerebros, que somos los insectos, infectados del virus de la fiebre amarilla.
Ahí murieron, se dice históricamente, más de 50.000 personas, 50.000 franceses concretamente, en esa invasión en Haití. Posteriormente, cuando el poder del mundo quiere apoderarse de las riquezas naturales de los pueblos, vamos a decir que en desarrollo o en dificultades de desarrollo intelectual y científico, entonces envían sus poderes militares, sus poderes religiosos, sus poderes económicos y sus poderes también de médicos para hacer una exploración de las enfermedades en los países donde piensan extraer oro, diamante, petróleo, níquel, coltán, materiales radiactivos como el torio, como el uranio, el litio, el cobre, especialmente en América Latina. Y es por eso que en los años 20, con toda seguridad, el poder Rockefeller mandó gente, especialmente a Brasil y América Latina, para conocer las enfermedades, y en ello envió al doctor Fred Soper, un andante de las enfermedades en América Latina. Y allí él determinó 4 sitios muy importantes entre Brasil, Bolivia, Colombia y Venezuela, para donde se ubicaría entonces en América Latina la fiebre amarilla. Entre los ríos Amazonas, el río Orin, que está en Brasil y en otros países, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y por supuesto también Venezuela, está entonces el río Amazonas, el río Orinoco, el río Magdalena de Colombia y el río Atrato de la Serranía del Darién. En ese gran cuadrilátero es que están los focos endémicos de fiebre amarilla en América Latina, y a partir de allí, a través de garrapatas, a través de garaguatos, a través de mosquitos selváticos o urbanos, es que se expande la fiebre amarilla por América. ¿Cómo se produce y cómo se contagia de esos cuadriláteros que dice usted? ¿Qué produce esa fiebre amarilla? ¿Es un animal? Usted habla de la garrapata, por ahí hablan del mono, de la Aedes aegypti, del zancudo. ¿Cómo es el proceso? En los estudios se dice normalmente que hay una fiebre amarilla selvática y una urbana, y que la fiebre selvática es donde hay árboles, donde hay monos, donde hay insectos como los Hemagogos splendens, los Hemagogos splegacini en selva, y a nivel urbano el patas blancas que nosotros conocemos. Pero eso lo tiene el mono, el zancudo le pica al mono, el zancudo nos pica a nosotros, ¿cómo es? En lo que yo conozco, ¿verdad? El Instituto Pasteur de Lille, de Francia, hizo investigaciones en la costa occidental de África, concretamente en Costa de Marfil, en la República Centroafricana y específicamente en Senegal. Y allí ellos determinaron que encontraron en la garrapata Abliomma, encontraron el virus de la fiebre amarilla. Entonces, generalmente lo que se dice es que los monos se enferman, y los monos son los reservorios naturales en selva, ¿verdad?, de la enfermedad, y que a través de mosquitos, que los cuales ya lo señalé, ¿verdad?, los abetes, los hemagogos, entonces se van distribuyendo a través de otros animales en selva. O sea que la garrapata está en el mono y el mono es picado por los mosquitos. La garrapata no está, digo yo que no está, sino que puede estar en cualquier área, de una forma persistente, vamos a llamar encubierta, que de pronto se excita, se agarra calor, energía, y entonces va al mono, se encarga de chuparle la sangre al mono, lo infecta, y a partir de allí, ese mono, entonces en selva, en la fiebre amarilla selvática, infecta a otros monos, al mono capuchino, especialmente el mono araguato, ¿verdad? El mono capuchino, el mono ardilla, el mono, bueno, hay diferentes, el mono araña, etc. ¿Pero ha existido siempre la fiebre amarilla en Venezuela? Se señala lo siguiente, ¿no? Que básicamente se estima que la fiebre amarilla viene de África, originalmente. En esa idea de Pangea, de que la Tierra originalmente fue una pelota muy grande que se fue fracturando, ya sea por
por elementos extraños del espacio, o se fue fracturando por el contenido de agua o por otros elementos que hicieron posible, y donde entonces, si usted analiza a América y a África, pareciera ser que pudieran encajar perfectamente. Entonces, y de paso entonces por la colonización, invasión, ¿verdad?, de Europa para dominar tanto África como América, ¿verdad?, especialmente Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda y España. Pues entonces, cuando trajeron los portugueses, los holandeses, los ingleses y los españoles esclavos, cosas para trabajar en América, pues entonces se señala que se trajo la fiebre amarilla, pero seguramente si éramos un solo continente, éramos una sola Pangea, ¿verdad?, una sola tierra, ¿verdad?, una bola única, pues entonces tenemos que decir que todo está en todas partes. Desde siempre, o sea, digo, en Esa Venezuela. Es mi opinión muy personal. En Venezuela, porque yo veo aquí que usted ya en el año 94 en Barinas aplicaba 170.000 dosis contra la fiebre amarilla. Ya en la gobernación de Amazonas en 1984, también se aplicaba. Nosotros aplicamos en todos los municipios, incluyendo el Alto Orinoco, que es donde yo pensé que realmente teníamos un foco endémico de fiebre amarilla, pues se aplicó en gran cantidad de dosis, así como una vacunación intensa contra el sarampión, porque los negros y los indios fueron la experiencia científica de los blancos para hacer las vacunas. Ahora, siempre ha existido, ¿por qué cree usted que en este momento, bueno, se produce una alerta, se comienzan a hacer vacunas, comienzan a hacer un control epidemiológico, porque salen algunos casos de más? No, hay lo siguiente, hay que saber que en el año 1930 y tanto, y específicamente en 1937, se experimentó por primera vez la vacuna contra la fiebre amarilla que la originó el científico Max Taylor. A partir de ese año, ¿verdad?, pues ya se tiene una vacuna específica del Instituto Pasteur de Francia contra la fiebre amarilla, ¿verdad? Y eso salió de una cepa de 17 Dakar de Senegal, de un niño, y que se fue haciendo repiques, especialmente en embrión de pollo, y a partir de esa vacuna, con un virus vivo atenuado, se originó la vacuna. O sea que nosotros la tenemos en el mundo desde 1937, y es posible que nosotros la hayamos empezado a aplicar en 1938 en todo el mundo, y específicamente ya con los gobiernos de López Contreras, ¿verdad?, y Isaías Medina Angarita, se iniciaron en nuestro país con el inicio del Ministerio de Agricultura y Cría, que era el Ministerio de Salud de ese entonces. Se inició la vacunación contra la fiebre amarilla. ¿Cuándo comenzó usted a participar en esa jornada de vacunación? Pero con esta característica, que solo se vacunaba en las áreas endémicas de Venezuela, y a los viajeros venezolanos o no venezolanos que iban a viajar al extranjero, y se le aplicaba esa vacuna cada 10 años. Es bueno decir que en Venezuela nosotros tenemos 3 grandes focos endémicos. Aquí está nuestro mapa, a mi izquierda, ¿verdad? Y los focos endémicos están localizados, uno básico, que es en el estado Apure, muy concretamente en el municipio Páez, de la parroquia San Camilo, y es lo que se llama el foco de San Camilo. Allí, digo yo, esa garrapata, o se empieza a actuar sobre el mono, los insectos de la selva empiezan a multiplicar, empiezan a vivir en el cuerpo de los araguatos, y a los cuales se infectan. Una gran parte muere y una gran parte no muere. Por eso, uno de los signos más significativos en materia de salud pública es decirle a los campesinos, decirle a nuestros alumnos médicos de enfermería y del área específica de la ciencia de la salud y a los medios de comunicación, que cuando en un área selvática la selva se silencia, ¿verdad?, y de pronto empieza a no oír en la mañana y al atardecer el aullir de los araguatos, específicamente los monos aulladores, significa que algo está pasando en selva, y ese algo
es que los monos se están muriendo, una parte se mueren, se enferman, una parte se mueren y otra parte seguramente se salvan, ¿verdad? Y es cuando el campesino comunica al médico o al de salud pública o al protector político, ¿verdad?, de que algo está pasando en selva. Y entonces hay que entrar en alerta, porque si algún minero, algún militar, algún guerrillero, alguna persona va a hacer su necesidad, va a buscar madera, va a buscar oro, diamante o lo que sea en selva, y específicamente en esa zona, ¿qué va a suceder? Se va a infectar, y entonces, de ahí de esa zona de San Camilo seguramente va a ir a Guasdolito, capital del municipio. Desde el sitio seguramente va a ir a Burga, Burguita, el Cutufí, el Nula, San Rafael del Piñán del Táchira, y se va metiendo entonces por la zona oriental del Táchira, va orientándose hacia la zona oriental del estado Mérida, avanza hacia Trujillo y lógicamente pues por esa zona también por el lado occidental, ¿verdad?, hacia la parte oriental de esos estados, pero también por la parte de San Camilo, hacia la parte oriental, no la parte occidental, en la parte oriental, entonces avanza hacia Barinas, entonces todo lo que es el Yaure, Santa Bárbara de Barinas, Socopó, Mirí, Chameta, bueno, Barinas, avanza sobre Cruz Paredes, avanza sobre las zonas de Simón Plana y entra al estado Lara. Y allí, cuando se prende esa epizodia, ¿verdad?, esa enzootia se transforma en epizodia, ¿verdad?, a nivel selvático y avanza hasta el estado Cojedes, concretamente después de pasar por la zona de San Carlos, El Pao, concretamente Tinaco, El Pao, llega hasta las Galeras del Pao, ahí está una represa, ¿verdad? Llega hasta las Galeras del Pao, que es hasta donde llegan grandes árboles, hay monos, hay insectos, y luego entonces viene un área de sabana donde no hay monos, hay agua, sí, pero no hay esa posibilidad selvática. Escuché a las autoridades. Ese es el foco de San Camilo. Okay. El otro gran foco es el que está en el sur del estado Bolívar, que tiene 240.000 kilómetros cuadrados y avanza desde la zona de Santa Elena de Guarirén. Okay. Ahí avanza hacia Luepa, hacia el kilómetro 88, Las Claritas, Tumeremo, Bochinche, las zonas de todo lo que usted conoce de Cuacipati, el Callao, el Palmar, hasta que avanza hacia el estado del Tamacuro por el Cañumanamo, Tucupita, Isla de Tórtola, etcétera, etcétera, avanza hacia Barrancas del Orinoco para Monagas, avanza sobre Sucre y va hacia las zonas de Anzoátegui por la selva de Turimiquire y avanza definitivamente hacia Aguatopo, estado Miranda, desde Anzoátegui hasta el norte oriental del estado Guárico y Aragua. Ya y pasa por San Sebastián, San Sebastián, San Casimiro, toda esa zona, desde Santa Elena de Guairén hasta el estado Aragua concretamente y hasta Guárico. Entonces por Camatagua, por donde nació, por Barbacoa, por donde nació Simón Rodríguez y José Lu, por todo eso pasa. Y el otro foco endémico, ¿verdad?, es el foco del sur del lago de Maracaibo. Entonces tenemos un foco, un lago de Maracaibo y hacia el sur, concretamente en el municipio Semprún del estado Zulia, donde está encontrado el Zulia, Casigüe, el Cubo, San José de Machique, San Carlos, Santa Bárbara del Zulia, avanza hacia Villa del Rosario, Concepción, Maracaibo, y sigue hacia San Rafael del Moján, Santa Cruz, la Laguna de Sinamaica, Paraguaypoa, hasta Guarero en frontera con Colombia. Entonces toda esa zona y lógicamente del lado occidental, pero del lado oriental entonces avanza sobre Táchira, sobre Mérida, sobre Trujillo, y lógicamente nosotros también formamos parte entrando por las zonas del Venado, en las zonas de Palmarito del municipio Torres, entonces tenemos también posibilidad de fiebre amarilla por esa zona. Se habla de la jornada de vacunación, de la inmunización de esa de rebaño que crea la vacunación.
Usted, según la experiencia que ha tenido, pues si ya aplicaba en el 94 170.000 dosis contra la fiebre amarilla, esa inmunización es efectiva, porque si la vacuna... Hay lo siguiente, yo en Diario Católico, Ajá. hablando con Monseñor Mario Moronta, que ya está en el infinito, ¿verdad?, desde el año pasado, él me permitió hacer ese artículo, y en ese artículo, ¿verdad?, de Monseñor Mario Moronta, que está acá, digo claramente, ¿verdad?, eso fue en el año 2003, si mal no recuerdo, ¿verdad?, señalo muy concretamente que la fiebre amarilla, que la vacuna de la fiebre amarilla es una vacuna a virus vivo atenuado y que en mi opinión tiene una eficacia inmunológica de por vida, ¿verdad? Y esa eficacia inmunológica de por vida, ¿verdad?, pues la aprendí en el campo, años de años vacunando contra la fiebre amarilla, y yo estuve en diferentes partes del país con grandes maestros de fiebre amarilla, como el doctor Rumeno Díaz, un experto de inspectoría en salud pública del Fin de los Ríos, y grandes inspectores que nos enseñaron en cualquier parte del país a combatir la fiebre amarilla y la peste. Yo estuve en áreas de peste endémica en Venezuela, ¿verdad? Fui entrenado en ese campo cuando hice mis cursos de salud pública y mis cursos de maestría en epidemiología, concretamente de salud pública, y aprendí de ellos todas esas cosas, además de mi preocupación, de que me enseñó el gran maestro de la salud pública en medicina tropical, el doctor Félix Pifano, el doctor Henry Fossar y muchos grandes maestros de la salud pública nuestra. De allí que, a partir de allí, yo hice ese planteamiento, y fue en el año 2014 que la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, lo estableció como tal. Y lo que le quería decir hace rato era que solo se vacunaba en áreas endémicas, concretamente las que nosotros estamos señalando acá. Las áreas endémicas son 3. Santa Elena de Guairá en el estado Bolívar, San Camilo en el estado Apure y el sur del lago de Maracaibo en el estado Zulia. Estos son los donde permanentemente persiste la fiebre amarilla, en Venezuela. Sin embargo, en otras partes, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, tiene áreas de fiebre amarilla endémicas. De ahí que se nos diga, no, que lo que pasa es que los colombianos, de Colombia es que viene la fiebre amarilla, o viene de Brasil, o viene de otra parte. No, la fiebre amarilla la tenemos nosotros, y de ahí se expande. Y si Bolivia tiene fiebre amarilla, es porque no está aplicando la vacuna de la fiebre amarilla, y por otra parte no está combatiendo el Aedes aegypti, que es el transmisor en áreas urbanas. Si Colombia tiene fiebre amarilla es porque no está vacunando. Si nosotros no tenemos fiebre amarilla teniendo una vacuna, ¿verdad?, que solo se colocaba, repito, en áreas, en zonas endémicas, alrededor de San Camilo. O se le colocaba a la gente cuando iba a viajar a alguno de esos sitios. Solamente, y fue mi persona que en Venezuela, desde el año, y en eso tengo que hacer un reconocimiento al diario El Informador, en la persona de Ramón Lorenzo Vargas, ¿verdad?, que ya para este año me permitió señalar al final acá, ¿verdad?, que le estaba proponiendo a todo el país la vacunación masiva contra la fiebre amarilla, ¿verdad? Eso está escrito desde el año 2001. 2001. Y también, cuando ya hubo los casos de fiebre amarilla, ¿verdad?, otro periódico, ¿verdad?, otro periódico, muy concretamente El Impulso, en la persona de la cual le dimos mucho afecto y nos dio mucha responsabilidad comunicacional en Venezuela, fue la licenciada María Hortensia Zapata, de grato recuerdo. Buena amiga. Y aquí yo señalaba ya para aquel entonces que era necesario en el año 2003 comprar para Venezuela 10 millones de dosis de vacunación de fiebre amarilla. Actualmente, ¿verdad?, hay no hay suficiente cobertura de la vacunación contra la fiebre amarilla cuando se estableció que a partir de las fases de ataque, de fases preparatorias para la erradicación de una enfermedad, se establece una fase preparatoria, una fase de ataque, una fase de consolidación y posteriormente una fase de mantenimiento. Nosotros en Venezuela estamos ya en una fase de mantenimiento, de vacunar al año de edad a todo niño en Venezuela que haya cumplido el año de edad.
cuando esas coberturas de vacunación que se ejerce sobre la población no se hace por las razones que no es el caso de discutir, ¿verdad? Entonces tenemos la posibilidad de que el área selvática, las áreas endémicas, se incendien. Actualmente en Venezuela, ¿verdad?, por ocultamiento de quienes tienen la responsabilidad de la salud pública, no de todos, de algunos, ¿verdad? Por eso es necesario, y es una opinión muy personal, invocarle al poder político venezolano que vuelva a abrir la posibilidad de los boletines epidemiológicos para que el pueblo esté enterado. Porque la epidemiología, ¿qué es? La epidemiología es una disciplina científica del pensamiento del ser humano. ¿Para qué? Para decir el fenómeno de salud, enfermedad y muerte y rehabilitación se está produciendo en estos sitios, en estas personas y en estos momentos en tiempo. Cuestión de tiempo, espacio y persona. Y en función de eso, ¿verdad?, interpretar los fenómenos, comunicárselos a los aspectos administrativos, financieros, para que se tomen las decisiones de orden de la Asamblea Nacional, de orden de los consejos legislativos y de los ministerios, concretamente el Ministerio de Salud, a los efectos de instrumentar, importando en este caso las vacunas a tiempo, desde Rusia, desde Estados Unidos, desde Francia, desde Brasil, y más cuando nosotros también pudiéramos hacerlo. Y si nosotros ya hemos vacunado por muchos años a nuestra población, quizás nos hemos descuidado y no hemos sabido dar la información cuando los monos empezaron a morir en selva, en nuestras selvas, concretamente de focos endémicos, ¿verdad? Pues entonces tenemos el riesgo de lo que pasó en el año 60-62 en Etiopía, al margen del Mar Rojo, en el oriente sur de África, donde ¿verdad?, se enfermaron 100.000 personas de fiebre amarilla y de las cuales se murieron 30.000. O sea, la letalidad fue de 30.000. Entonces, vamos a esperar que en nuestro país estén incendiados en la zoonosis de la fiebre amarilla, se incendie, se convierte en epizootía, se convierte en epidemia y tengamos entonces en nuestra población una alta morbilidad, una alta mortalidad, y eso hay que comunicarlo sin miedo. Y por eso es necesario volver a que el Estado venezolano le diga la verdad al pueblo en materia de salud. Doctor, pública. la gente pregunta, ¿por qué tiene el nombre de fiebre amarilla? ¿Qué síntomas se producen? Bien, es simple, ¿verdad? Pareciera complejo. Toda fiebre hemorrágica tiene las siguientes características. Toda fiebre hemorrágica, llámese malaria, llámese leptospirosis, llámese el virus ébola, llámese el virus de la fiebre amarilla, tiene las siguientes características. 1, hay fiebre. 2, hay ictericia. Fundamentalmente en el caso de la fiebre amarilla se daña el hígado, se necrosa el hepatocito. Y 3, hay hemorragia, hay sangre. Fiebre, ictericia, que significa amarillo, y sangre. De ahí el nombre de yellow fever, ¿verdad? O en francés o en el idioma que usted quiera, ¿verdad? Porque todos saben, toda Europa sabe lo que es la fiebre amarilla, porque cuando invadió África, cuando Rusia, cuando Alemania, cuando España, cuando los portugueses, cuando la gente bélica, Italia, España, invadieron en el año 1885, en la conferencia de Berlín, que yo le he señalado acá, en la cual se reunieron en Berlín en 1885, y cada uno de los mandatarios de Europa dijo, bueno, yo me voy a agarrar esto de África, Argelia, Togo, Francia, por ejemplo, Senegal. Portugal se agarró entonces Mozambique, se agarró Angola, los franceses Guinea-Bissau, los españoles la parte de Marruecos, la parte de Guinea Ecuatorial, Italia por allá, Etiopía, Inglaterra, Sudán, Egipto y todo lo que es Francia, Costa de Marfil, bueno, etcétera, para no seguir haciendo una situación concreta de cada estado de África. Entonces, lógicamente, pues,
pues tenemos que estar claros, ¿verdad?, en que esos países tienen conocimiento de nuestra realidad en materia de salud y enfermedad y nosotros tenemos el deber de cómo, utilizando los mismos productos que ellos hacen, porque nosotros pudiéramos tener, ejemplo concreto, nosotros pudiéramos tener, habiendo vacunado ya a toda nuestra población, haber sangrado esa población estudiantil, militar, policial, campesina, etcétera, para tener un plasma disponible, ¿verdad?, en nuestro laboratorio de Quimbiotec, en el IBIC, concretamente en el estado Miranda, y tener suficiente material de inmunoglobulina a través de Quimbiotec, porque en Venezuela hay científicos que saben de eso. Doctor, ¿es suficiente la vacunación? Porque usted también en otra oportunidad que vino con el dengue hablaba de eliminar los criaderos, también se está fumigando, abatizando, eliminando criaderos. Hay lo siguiente, hay que tener un claro criterio inmunológico. Los flavivirus, ¿verdad?, son un grupo de virus y en consecuencia cuando alguna persona se enferma, ese es el criterio que yo expresé acá, cuando una persona se enferma de dengue, que es un flavivirus, genera inmunidad para el virus, para ese virus posiblemente, y también puede generar inmunidad cruzada para otros flavivirus como la fiebre amarilla concretamente, o la enfermedad de Kissianur de la India, ¿verdad? Así como que si yo me enfermo de fiebre amarilla o estoy vacunado contra la fiebre amarilla, en mi opinión, en base a ese criterio inmunológico de inmunidad cruzada entre los flavivirus, que son de la misma familia, ¿verdad?, pues puede generar inmunidad contra el dengue, habiendo tenido la fiebre amarilla. Sí. Usted hablaba también en algún momento de la fiebre guanarito. ¿Esa fiebre tiene algunas especificaciones distintas a la fiebre amarilla? Bueno, en base a la pregunta que tú me hiciste, yo sigo señalando. La fiebre amarilla se llama fiebre amarilla porque primero hay fiebre. Ajá. O sea, vamos a la enfermedad específicamente. Primero hay fiebre. Hay dolor de cabeza, dolores óseos, dolores musculares, hay vómitos, puede haber diarrea, hay una especie de desgano para alimentarse. Bien, esos son los 3 primeros días. Y luego entonces, el pronóstico, ¿cuál va a ser? Pasa un cuarto, un quinto día que pareciera ser que hay una remisión. Pareciera ser que no estoy enfermo. Se recupera uno. Pareciera ser que vuelvo a estar bien. Pero ya entonces, en ese cuarto, quinto día, empiezo a tener, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando, vamos a estar claros, la persona viene infectada de fiebre amarilla a la ciudad. El periodo de incubación de esa fiebre amarilla, usted estuvo en San Camilo y llegó por Barquisimeto. Y en 3 días a 6 días el periodo de incubación en su cuerpo. Cuando el mosquito te picó, ¿verdad?, te sacó sangre para alimentarse, ¿qué sucede? Que entonces entra el virus, ¿verdad? Si ese virus en selva está infectado ya, o sea, allá. Pero cuando usted llega aquí, ¿verdad?, entonces el mosquito pica, el Aedes aegypti en su casa pica, ¿verdad?, muerde, chupa y se convierte en un bioanalista especializado en hacer sangre. Fiebre amarilla. Y entonces ese mosquito, ¿verdad?, toma la fiebre amarilla. Pero ¿qué sigue sucediendo en usted que ya está infectado? Bueno, entonces se distribuye por todo mi cuerpo. ¿En qué órganos específicamente? En el hígado. Y al dañarse el hígado, los factores de coagulación se dañan y entonces empieza la posibilidad, ¿verdad?, de que usted tenga sangramiento por la nariz, por los ojos, por las orejas, por los genitales, ¿verdad?, por la parte intestinal, anal, hematemesis, porque el vómito negro que llaman, ¿verdad?, que sale entonces la hematemesis que sale, ¿verdad?, y entonces uno vomita el vómito negro, o también lo que llaman melena a través del vía rectal, anorrectal concretamente. Y sangramiento, pues. Entonces hay sangramientos que son sangramientos chiquitos, las petequias, la equimosis. Uno se pone rojizo como con picadas de zancudos, se pone rojito, eso es una hemorragia también. Quiera o no, eso es hemorragia,
¿verdad? Aunque no lo consideran como tal, sino equimosis más fuerte, pequetia más chiquita, bueno, etc. Entonces, a partir de esos 3 o 6 días, entonces se va distribuyendo específicamente hacia el riñón, hacia el estómago, perdón, hacia el hígado. Y ahí entonces empieza a destruirse el hígado, a necrosarse. Las células del hepatocito, las células de Cooper, ¿verdad? Y los cuerpos de Kulzenmann, estudiados por el patólogo, dicen, aquí hay una lesión, pero es bueno hacerla no cuando el enfermo, para diagnóstico definitivo. Para eso hay métodos séricos que permiten el diagnóstico y también el elemento clínico, ¿verdad? Luego entonces también va a invadir, y ya se sabe eso hoy en todo el mundo, aunque nadie lo está diciendo, ¿verdad? Pero hoy en todo el mundo se sabe que los flavivirus, ¿verdad? Buena parte infectan, llegan al corazón y producen destrucción de la fibra miocárdica. Y por eso un niño se muere por un problema cardíaco en el dengue. Y nadie se explica qué pasó. Se murió simplemente porque también el virus dengue 1, 2, 3 o 4 va a infectar y va a dañar la conducción. Y allí que en la fiebre amarilla hay el signo de Faguet, que usted tiene fiebre y hay sin embargo bradicardia. Los intervalos de la conducción eléctrica en el corazón se alteran. Y por eso es que en la fiebre amarilla se disminuye, como hay bradicardia, no hay esa sístole y diástole permanente, sino que se enlentece. Entonces el gasto cardíaco, el gasto de la sangre que va para todo el cuerpo se disminuye, la presión arterial disminuye, la presión del pulso disminuye y lógicamente, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando de una lesión del miocardio. Va a dañar también, porque como llega menos sangre al riñón, entonces va a producirse oliguria, va a producirse albuminuria, o sea, proteínas por la orina. Entonces se va alterando todo el sistema sanguíneo, se altera el corazón, se altera el riñón y ya entonces en ese 5º, 6º, 7º día es cuando muere el paciente con irritabilidad, con estupor, con convulsiones tónico-clónicas, con coma y muerte lógicamente. Y por eso nuestros maestros nos enseñaron que si un paciente que tiene fiebre amarilla con estas características ya hemos señalado, una área preparatoria de incubación, un área de estado de 3 días, luego 4 y 5 días en remisión y una fase, llamemos tóxica, porque si está dañado el riñón, ¿qué sucede? Aumenta la urea, ¿verdad? De 8 a 40, que es lo normal, entonces usted la tiene en 60, en 100 miligramos por cc. La creatinina que usted debe tener en menos de 1, entonces la tiene en 5 o en 8, ¿verdad? Entonces son signos de que hay una toxemia y de que lógicamente todo nuestro organismo entonces está inducido. Y nuestros maestros dicen que si usted tiene fiebre amarilla y no muere al 10º día como pronóstico, usted se va a morir de otra cosa, pero no se va a morir de fiebre amarilla. Doctor, tenemos que despedir la entrevista, no nos dio tiempo de desarrollar lo de la fiebre de Guanarito que yo le había preguntado y para concluir un cierre, pero también que la gente pregunta si solo se transmite a través de la picada del mosquito, si no se transmite con el contacto con pacientes que tengan fiebre amarilla. No. Y su mensaje para concluir lo que sí hay que saber es lo siguiente, José. Para el campesino, si usted está trabajando en ese chorro geohídrico de Boconoito hasta Puerto Nutrias, del lado de Barinas y del lado de Portuguesa, si usted es trabajador de campo, donde hay arrozales, donde hay ajonjolí, donde hay girasol, donde hay maíz, donde hay sorgo y donde se produce mucho porque es una tierra hídrica, por ahí pasa el río Boconomasparro que viene de Trujillo y va a desembocar en el Apure pasando por Portuguesa y por Barinas, ¿verdad? El río Boconomasparro, pues entonces usted tiene que trabajar. Y el que tiene el que es el dueño de la tierra tiene que dar guantes, tapaboca, tapanariz, lentes, protección y botas al campesino que trabaja esas tierras. Eso es fundamental, ¿verdad? Porque la fiebre hemorrágica virus guanarito se transmite por las heces en aerosoles de las ratas, se transmite por
el estornudo de la rata, que entonces bota aerosoles que van a la nariz, a los ojos o a la boca de la persona, y que lógicamente va a ingresar a mi organismo a través de la mucosa nasal, conjuntiva o oral. Y por supuesto también todo paciente que llegue con sangre, el que está allí en la enfermería, en la portería, en todas partes de la salud pública, tiene que protegerse, porque el virus, la enfermedad hemorrágica virus guanarito es una enfermedad bioseguridad 4. ¿Qué mensaje nos deja para concluir, doctor, que debemos finalizar el programa? Bueno, que Dios nos agarre confesados, como siempre lo he dicho. Hay que volver a la naturaleza, hay que volver al espíritu, a la espiritualidad, y hay que volver a la vida, y fundamentalmente hay que volver a pensar en Dios. Muchísimas gracias al doctor Armando Sánchez Contreras, médico sanitarista, que compartió con nosotros parte de toda esa actividad que ha venido desarrollando por años en el combate de la fiebre amarilla, en otras enfermedades endémicas como médico sanitarista, que ha estado con una amplia experiencia aplicando jornadas de vacunación en todo el país y que era necesario escuchar parte de lo que el doctor nos ha venido a contar aquí. Y que lo que sucede en nuestro país en salud pública lo sepa no solo el gobierno, sino que lo sepa el pueblo. Así es. Bueno, y nosotros despedimos. Gracias a ustedes por la participación, gracias porque, bueno, siempre están ahí pendientes, por las felicitaciones que le envían al doctor, por los saludos que nos envían a nosotros y las bendiciones. Ese afecto y ese amor es recíproco de nosotros para ustedes, y también, bueno, agradecer a nuestros aliados comerciales que nos permiten llegar a ustedes. Hablar de ellos es hablar de la gente del Colegio de Médicos del Estado Lara, que tiene sus puertas abiertas a la colectividad y al gremio médico para ofrecer su área de esparcimiento y recreación, pero también su servicio del certificado médico para conducir, el que usted necesita tener porque es el que exigen las autoridades y los cuerpos de seguridad. Además, lo va a revisar nuestros médicos ahí en la unidad de medicina vial, lo van a certificar de que puede conducir, y de esta manera disminuimos los accidentes de tránsito. Estamos de lunes a sábado sacando el certificado a partir de las 8 de la mañana. Hay que llegar un poco antes, a las 6, porque se reparten números, llevar una foto, dos fotos, 2x2, la cédula de identidad, saber el tipo de sangre y pagar el canon en el Colegio de Médicos. Ofrecemos nuestra área de esparcimiento, nuestros salones de fiesta con capacidad de hasta 500 personas, le ponemos el festeo, el sonido, los mesoneros, y usted pone la gana y el motivo para celebrar. Nuestro auditorio, un ideal para graduaciones, obras de teatro, simposio, congreso. Hemos hecho eventos interinstitucionales y los mantenemos con el INTT, con la Policía Nacional Bolivariana, con el CEMAT, para la regularización de los documentos de su moto, de su vehículo, sacar el certificado para que las autoridades exijan el certificado, de esa manera disminuir el impacto de los accidentes y de los hechos viales. También, bueno, ofrecemos nuestras áreas de esparcimiento. Ahí están nuestras piscinas para niños, para adultos, abiertas los fines de semana, comida, bebida, recreadores, ideal para cualquier celebración a orilla de la piscina. Damos clases de natación también los días de semana. Tenemos nuestras canchas deportivas, las canchas de usos múltiples, fútbol sala, voleibol, baloncesto, la cancha de bolas criollas, la cancha de tenis, disponible para las prácticas deportivas. Y hay distintos equipos, torneos y campeonatos que se realizan los fines de semana. Nuestra área al aire libre de las cabañas en el sector de las Iguanas, donde hay cabañas con parrillera, cava, tienen electricidad, nuestros restaurantes y tascas, vamos Parque Antonio, comida nacional, internacional, ambiente familiar, talento vivo, tapas con las mejores tapas, karaoke, sala de juego, Le Café, en la entrada del Colegio de Médicos para degustar un suculento desayuno, un snack, una buena bebida. 0424-546-3072, el número del Colegio de Médicos del Estado Lara, @Colegio de Médicos Lara. Estamos en la avenida Vargas frente a la Plaza Los Ilustres. Y en Balcania, que tenemos todo lo que busquen amortiguación y suspensión para su vehículo, amortiguadores, suspensiones espirales, ballestas, punta de eje tripoides, disco, buje, base, gomas, todo, con toda la marca del mercado, pero representamos a Grequi, que es una marca exclusiva de gran calidad importada, y le vamos a dar la mejor atención, la garantía por su repuesto, el mejor precio y la asesoría. Por eso somos los mejores de Lara, más de 60 años, 3 generaciones tiene la familia Bessi allí en Suspensiones Balcania, ofreciendo el mejor servicio y un amplio stock de repuesto, y estamos allí avalados por la Cámara de Importadores de Autopartes y Repuestos. No vaya a otro lugar, vaya donde están los mejores, carrera 19, esquina de la calle 44, nos siguen @suspensiones.balcania. Ahí están nuestros aliados comerciales, la entrevista con el doctor Armando Sánchez, muy valiosa la información sobre la fiebre amarilla, reposición a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche, y mañana nuevamente en vivo con ustedes a través de Latina Continental.